Los enfoques de género y derechos humanos se incorporan de manera transversal en el programa de mejoramiento urbano. A continuación se plantean conceptos, definiciones y propuestas que contribuyan a que todas y todos en los diferentes ámbitos de competencia y a partir de sus diferentes funciones puedan contribuir a su incorporación transversal y sustantiva. El contenido propuesto es: ¿por qué incorporar el enfoque de género y derechos humanos? 2. Derechos humanos. 3. Enfoque de género. Y 4. Obligaciones del Estado mexicano. ¿Por qué incorporar el enfoque de género y de derechos humanos? Ni las ciudades ni la planificación urbana son neutras. Esto quiere decir que todas las personas en las diferentes actividades que realizamos en un entorno urbano tenemos experiencias diferenciadas. De igual forma, tomadores y tomadoras de decisiones tampoco son neutras en el sentido que tienen antecedentes personales y profesionales que van definiendo en gran parte su toma de decisiones en política pública hacia favorecer ciertas actividades o grupos sociodemográficos. En este sentido, las ciudades, su forma, gestión y gobernanza también favorecen a grupos sociodemográficos específicos. Tradicionalmente, las ciudades y su conformación actual favorecen a adultos, varones, con todas sus capacidades físicas y mentales para que puedan realizar actividades económicas remuneradas. Es en este sentido que el programa de mejoramiento urbano plantea incorporar estos enfoques para promover la igualdad e inclusión social y territorial. Todos y todas tenemos la obligación de prestar atención al modelo urbano de equipamiento y espacios públicos que promovemos con nuestra toma de decisiones diaria, a la población que beneficiamos y a los mecanismos que se están incluyendo para reducir la desigualdad y mejorar de manera sustantiva la calidad de vida de las personas. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos o a los colectivos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana. Son la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado, y también son un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas que se reconocen al ser humano, considerado de manera individual y colectiva. Estos derechos están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de tratados, del derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos. La Organización de Naciones Unidas define los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico. De igual forma, los derechos humanos son universales e inherentes. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. Son inherentes porque se afirma que todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra simple condición de ser seres humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Los derechos humanos también son inalienables e intransferibles. Esto quiere decir que los derechos humanos, en tanto inherentes a la persona humana, no pueden transferirse ni renunciarse. Los derechos humanos también son imprescriptibles, ya que no pierden en el transcurso del tiempo ni con el desuso, sea que el sujeto no lo ejerza por propia voluntad o por verse impedido de hacerlo. Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Esto quiere decir que todos los derechos humanos están relacionados entre sí. No se pueden separar ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Por último, cabe mencionar que los derechos humanos son progresivos, es decir, que los estados
tienen la obligación de asegurar condiciones que, de acuerdo a los recursos materiales, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la plena realización de tales derechos. Enfoque de derechos humanos. Se entiende por enfoque, basado en derechos, a un marco conceptual para el desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. En este sentido, los Estados asumen la obligación y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o inclusive de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. El enfoque de derechos humanos define un conjunto de principios y reglas internacionales que sugieren mantener como orientación de la acción pública el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, siendo además una vía transparente para otorgarle poder a los sectores en condiciones de pobreza y exclusión. Es decir, es una estrategia que contempla la igualdad social, la discriminación positiva, la participación y el empoderamiento como orientaciones de las políticas públicas. El objetivo central del enfoque basado en los derechos humanos consiste en servir de herramienta para identificar y analizar las desigualdades que forman parte de los problemas más importantes del desarrollo para efectivamente corregir las prácticas de carácter discriminatorio y las desiguales relaciones de poder que dificultan el progreso. Algunos principios de este enfoque son la materialización real de los derechos, la especial atención a grupos marginados o vulnerables, la interdependencia e integralidad de todos los derechos, la participación activa de las y los titulares de derechos y la rendición de cuentas de las y los titulares de deberes. A continuación se plantea la diferencia entre el enfoque tradicional de las políticas públicas y el enfoque de derechos, enfatizando que el enfoque de derechos tiene una visión integral y multidimensional, busca la realización real de los derechos humanos, reconoce que la sostenibilidad es necesaria y que la participación ciudadana, comunitaria, es un objetivo, una meta y una estrategia. Se centra en las causas estructurales básicas, así como en la manifestación focalizada, el cumplimiento de derechos y en el empoderamiento. Los derechos humanos se pueden realizar solamente atendiendo tanto los resultados como los procesos e implican acciones preferenciales hacia grupos en condiciones de vulnerabilidad. Enfoque de género. Históricamente a las mujeres se les ha restringido el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos, culturales, sexuales y reproductivos mediante prácticas discriminatorias y excluyentes basadas en estereotipos de género. Las dobles y triples jornadas que desempeñan las mujeres se encuentran documentadas y evidencian las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. En el entorno urbano, mujeres y hombres tienen distintas necesidades y aspiraciones, distintas posibilidades de acceder a los bienes y recursos de la ciudad. La principal y más sólida barrera que enfrentan las mujeres para lograr su autonomía económica es el trabajo no remunerado que realizan en sus hogares, y esto incluye tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o alguna enfermedad. Si bien es un trabajo que tiene un valor económico y social, no recibe remuneración ni se distribuye igualitariamente entre hombres y mujeres. Para que las mujeres puedan insertarse en actividades remuneradas o educativas, se requiere de una infraestructura social que corresponsablemente comparta el trabajo de cuidado. No basta con declarar la igualdad de trato cuando en realidad no existe igualdad de oportunidades. Esto requiere comprender las razones y los orígenes de la discriminación femenina. Las desigualdades entre los sexos
no se pueden rectificar si no se tienen en cuenta los presupuestos sociales que han impedido la igualdad, especialmente los efectos que han generado la división entre el ámbito privado y el ámbito público. Se necesitan medidas proactivas afirmativas que detecten y corrijan los persistentes, sutiles y ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja y que tienen que ver con cómo está organizada la ciudad, cómo están distribuidos los equipamientos y qué tan fácil se pueden mover o no todas las personas. En este sentido, el Programa de Mejoramiento Urbano reconoce que se puede aportar a la igualdad de oportunidades a través de la localización y distribución equilibrada de equipamientos sociales cercanos a los lugares de residencia o en las centralidades urbanas y que estén conectados de manera directa con transporte público seguro y de calidad, al implementar medidas positivas para el acceso y seguridad en la tenencia de una vivienda adecuada, al promover ciudades que incluyan mezcla de usos del suelo urbano que faciliten el acceso a los servicios y disminuyan los tiempos de desplazamientos cotidianos, al incorporar lineamientos que incluyan y promuevan movilidad que apoye los desplazamientos permitiendo la conexión entre la vivienda y los servicios de educación, salud, cuidado infantil y mercados. Al apoyar espacio público seguro que prevenga el crimen, la inseguridad, la percepción de inseguridad y los hechos de violencia de género y considere además las necesidades de recreación pasiva y activa de todas las personas a nivel local y promuevan una cultura de convivencia. Por último, la dotación de equipamientos de denuncia, protección y justicia, entre otros. En este sentido, es importante destacar que estos enfoques permiten realizar un análisis de la situación que identifica las causas más profundas de las desigualdades, así como las necesidades diferenciadas por grupos demográficos. Tanto el enfoque de género como derechos humanos facilitan la identificación de agentes sociales para involucrarlos activamente en el proceso de transformación de la realidad de México. Estos reconocen tanto el proceso como a los resultados como parte importante de la política pública territorial, por lo que permite tener un avance en el corto, mediano y largo plazo. Están alineados a la agenda de desarrollo acordada en el contexto internacional, esto recapitulando los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana. Es importante reconocer que efectivamente la implementación de estos dos enfoques no requiere de mayor presupuesto, al contrario, permite redireccionar recursos con perspectiva territorial a donde más se requiere. Y por último, recordar que son herramientas indispensables para transformar la realidad de millones de mexicanos y mexicanas. Es importante recordar que actualmente en México contamos con un marco jurídico nacional e internacional que define la obligación de todas las funcionarias y los funcionarios de incorporar tanto el enfoque de género como de derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio del 2011, define importantes elementos relacionados con la incorporación del marco de derechos humanos y la obligación de las y los funcionarios, los cuales pueden cambiar de manera profunda la manera de concebir, interpretar y aplicar tales derechos en México. En primer lugar, el principio de interpretación pro persona y en segundo lugar, la mención explícita de la obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. Y de esta forma, queda claro que todo derecho humano reconocido, tanto por la Constitución como los tratados internacionales relacionados con derechos humanos de los que México es parte, genera obligaciones para todas las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Gobierno de México.